NITA, Idioma Universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este jueves 27 de agosto de 2015. Una mirada financiera en el día de hoy femenina, porque tengo una entrevistada. Ella es Claudia Morales, vicepresidente de BlackRock. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Gracias, Paulina. Hoy día las mujeres nos tomamos las finanzas. Nos tomamos las finanzas. Está peligroso eso. Tiemble. Que tiemble el mercado, pero bueno, nosotros les vamos a entregar una buena mirada. Siempre dicen que las mujeres tenemos una mirada distinta, una mirada más ponderada, una mirada a lo mejor más con la cabeza que con la guata, ¿o no? Exacto. ¿Es así o no? Muchas veces así, sí. Los mercados financieros en general, sobre todo en el mercado local, está muy dominado entonces por el sexo masculino y las mujeres tratamos de compensar un poco. Tenemos como mayor manejo en este sentido. Bueno, vamos a estar hablando en el día de hoy. Ha sido un buen día en Estados Unidos. Recibimos datos que tienen que ver con la revisión de su PIB, una revisión al alza. Vamos a estar comentando eso. Y también un rebote importante de la bolsa de Shanghái, que había estado bajando durante toda esta semana. Partimos con los indicadores, Claudia. El Nikkei de Japón, que avanzó un 1,08, el Hang Seng de Hong Kong también arriba, un 3,60, la bolsa de Shanghái, le comentábamos, un rebote de 5,95. Nos vamos a Europa. También resultados muy positivos. El FTSE 100 de Londres avanzó un 3,56%, el CAC 40 de París también un 3,49%, el DAX alemán 3,18%, IBEX 35 3,06%. En Estados Unidos también en azul los resultados. Dow Jones un 1,94, Standard & Poor's 2,19, Nasdaq 2,34. Y el nivel local, la bolsa creciendo de una manera bien importante. El IPSA sube un 2,80% y el IXPA también sube un 2,41%. Y también tuvo un alza en el día de hoy en la Bolsa de Metales de Londres. El precio del cobre se cotizó en 1,41, arriba en $2.28 la libra contado grado A. El que tuvo una baja bastante interesante con respecto al día de ayer, estoy tratando de sacar el cálculo, la matemática no me está haciendo fácil, 1,88% bajó. Ayer cerró, si no me equivoco, el dólar en 7,03, más o menos. Y ahora el comprador está en 6,93,5 y el vendedor en 6,94. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y si le quiere hacer algunas preguntas a Claudia, aproveche a hacerlas ahora a través de nuestro Twitter, @InfinitaFM. ¿Por dónde partimos? Si quieres, contando un poco lo que ha ocurrido durante este año, que ha estado bastante volátil, por decirlo menos. La verdad que ha sido la volatilidad, ha sido lo que ha imperado en los mercados, con una bolsa, ¿no es cierto?, en China que comenzó el año creciendo de una manera tan importante y se pegó un aterrizaje forzoso durante toda esta semana y vemos, ¿no es cierto?, cómo se generó, y eso es lo que llama la atención, se generó, la verdad, que un pánico impresionante. Lo estamos comentando aquí en el programa, Claudia, un pánico de movimientos. Incluso la gente se empezó a preguntar a nivel local en Chile, ¿qué hago con mis fondos de pensiones? ¿Me cambio o no me cambio? Y ahí está el peligro, porque hay muchas veces que el cambio de un fondo hacia un lado y hacia el otro hace que las personas, los cotizantes comunes y corrientes pierdan. Sí, yo creo que eso, más allá de lo que está pasando en las bolsas y la volatilidad, si bien es parte habitual, digamos, de los mercados financieros, hay momentos que es mucho más volátil, respondiendo entonces a algunas incertidumbres respecto a China. Pero lo que tú estabas comentando respecto al cambio de los fondos de pensiones, yo creo que es bien importante destacar que tratar de hacer como market timing, encontrar el momento exacto para cambiarse, es bastante riesgoso. Imagínate que yo el lunes hubiese entrado en pánico y alguien me dice, cámbiate de tu fondo A a tu fondo E. Si eso hubiese ocurrido, yo lo que hubiese terminado por pasar, tomado todo la caída de la bolsa, porque además no es una salida inmediata, no es como que yo aprieto un botón y salgo antes que todo. La salida es más o menos programada de los fondos de pensiones, no salen todos en el mismo momento. Y por lo tanto lo que va a ocurrir es que perdí todo lo que tenía de la bolsa y cuando ya me encontré en el fondo más de renta fija, más lejos, me hubiese perdido además la recuperación de lo que estamos viendo hoy día de un 5% en China. Recomendación, es decir, las decisiones
a la manera femenina, a largo plazo, con la cabeza fría y no con la guata. Exactamente. Si yo realmente, mi perfil de riesgo, mi sentimiento con el mercado, es que yo no quiero estar en el fondo A, que tiene una cantidad de renta variable mayor de la que tú quieres decir, mi guata aguanta, de la que mi perfil de riesgo me está permitiendo. Si yo estoy mirando los mercados habitualmente, la mejor decisión que yo puedo tomar es tener entonces de manera permanente un perfil que sea mucho más adecuado, algo más moderado en términos de largo plazo, y no estar haciendo estos movimientos porque es muy difícil ganarle entonces al mercado como un todo. Estábamos analizando un poco lo que ha sido este 2015 a nivel de bolsa, y obviamente que lo que nos ha hecho mucho ruido es la variación con respecto a China. Fíjate que hoy día el hombre más rico de China, ¿qué es lo que dijo? Dijo que el gobierno tenía que renunciar a cualquier fantasía de mantener elevadas tasas de crecimiento económico. Unos comentarios valientes, sabemos, ¿no es cierto?, en momentos en que Beijing trata de contener la caída de los mercados que ha golpeado las bolsas en el mundo. ¿Y qué es lo que ha tratado de hacer Beijing? De inyectar mayor liquidez al mercado, de bajar las tasas de interés para que la economía logre este 7%, que al parecer no es real, Claudia, el 7% de China. Mira, yo creo que ahí hay dos cosas súper importantes. Una, que efectivamente las tasas de crecimiento que veníamos viendo de un China que estábamos acostumbrados, no sé, a un 10, un 14%, como milagro chino, ha hecho desde adentro un cambio importante. Ellos dijeron, ok, no queremos crecer un 14% y en otros periodos crecer un 3%. Esta montaña china, digamos, de crecimiento, es preferible cambiarla por un tren de crecimiento, por una tendencia de crecimiento mucho más estable, menos volátil. Ellos definieron un crecimiento entre un 7 y un 7,5% en algún momento, que podría ser más bien parejo que con tanta dispersión, ¿ya? Para tener entonces este crecimiento 7%, efectivamente tiene que renunciar a ese 10 o 14, pero también tratas de evitar esta caída a un 3 o un 4%. Números que no son lejanos. En la crisis del 2008 aprendimos que China estaba tan relacionado en el mercado de las exportaciones con sus socios comerciales, como en Estados Unidos, como en Europa, que si tus socios comerciales te dejan de comprar y tú eres una economía exportadora, claramente los efectos son mucho más fuertes. Si yo tengo ahora una economía que está basada en el consumo, donde tengo un banco central que puede bajar la tasa, o tengo una política fiscal que me pueden dar un mayor impulso desde la parte del gobierno, y con eso logran estabilizar el consumo, y ahora llevo un consumo, una mayor ponderación de la economía como un todo, tengo mayores herramientas para estabilizar los ciclos económicos. Bueno, estamos conversando con Claudia Morales, vicepresidenta de BlackRock. Se me perdió el papel. No hay problema. Pero aquí hay que ser, cuando uno se equivoca, hay que decirlo a viva voz. Hace más sensato y más sensible el programa. Me interesa eso, lo que tú me estás diciendo y lo que tú dijiste con respecto a los compradores, ¿qué pasa con las economías que compran mis productos? Por ejemplo, estamos viendo, nos vamos a Europa. Europa en el día de hoy, ¿no es cierto?, reflejó un estado de las bolsas bastante tranquilo, bastante al alza con respecto a lo que habían sido días anteriores. Y ahí vemos la relación, porque los datos de Europa están bastante mejores que hace unos meses atrás. Tenemos una Alemania que está con una confianza muy interesante. Ya estamos en la tragedia griega, por lo menos ha estado en un capítulo con menor rating, como se dice ahora. Hay variaciones, es complejo el panorama. Tenemos una España que está creciendo, pero no ha logrado repuntar. ¿Por qué? Porque sus vecinos, o a la persona que le vende la mayoría de sus productos, ¿quién es? China, por supuesto. ¿Y qué ha pasado con China? No está comprando tanto como compraba hace unos años atrás. Sí, ahí tienes, yo diría, dos tipos de recuperaciones. Una recuperación macroeconómica que ha sido lenta en Europa, pero más bien constante. El tema de Grecia estaba bastante más acotado. Como no es un tema que apareció hoy día, es un tema que teníamos años en esto, estaba bastante más acotado los efectos negativos que podían ocurrir. Además, solo pesa un 1,5% del PIB de Europa. Además, cuando tú te compras un fondo de Europa, tú no te estás comprando Grecia, porque Grecia era mercado emergente. Entonces, había una separación entre lo que tú estabas invirtiendo en Europa y lo que tú estabas en el fondo viendo en términos macroeconómicos, con bastante menor impacto hoy día del que podría haber sido hace unos años atrás. Entonces, es una Europa que ha ido recuperando ese momento y claro, el riesgo que se sentía del tema de China impactó a todos los mercados.
pero una vez que ya empieza a diluirse este sentimiento, los mercados que tienen fundamentos como el mercado europeo, el mercado japonés, incluso el mercado de Estados Unidos, empiezan a devolverse entonces en tendencias alcistas. Claudia, tú me comentabas antes del programa un poco, estábamos hablando, si yo tuviera que tomar una decisión de inversión, ¿qué le recomiendan ustedes a sus clientes? Porque ustedes la verdad que tienen clientes, ¿no es cierto?, y tienen en todo el mundo. Es interesante la visión que ustedes tienen de un Japón, de una Europa, ciertos países de Latinoamérica. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál podría ser una buena opción de inversión para quienes nos escuchan? Mira, lo principal que nosotros tratamos de explicarles a nuestros clientes que hay 3 maneras de obtener retornos en los mercados, a partir de 3 fundamentos. Uno, si yo quiero tener dividendos, y es como cuando nosotros hablamos de las acciones dividenderas. Hay países dividenderos también. ¿Quiénes son los países dividenderos? Por ejemplo, hay un estilo en Europa ¿ya? que tiene un dividendo que es incluso cerca de un 5%. Si tú lo comparas con el dividendo o la acción dividendera de Estados Unidos, que es torno a un 2%, se hace mucho más atractivo en ese sentido. Pero es más riesgoso, me imagino, ¿no? La verdad es que la volatilidad de Europa no es mucho más que la volatilidad de Estados Unidos. Los mercados desarrollados tienen una volatilidad bastante pareja. Distinto sería que yo comparara un dividendo alto de un mercado emergente que tiene una volatilidad implícita mucho más alta respecto a un Estados Unidos. Ahí sí podríamos tener que corregir los números para poder compararlo. En este caso son bastante comparables. Entonces tenemos que encontrar esa fórmula donde ojalá hayan dividendos altos, sobre todo hoy día, porque eso te permite suavizar parte de los flujos de tu cartera. Aquellos donde yo tenga la confianza de lo que yo me estoy comprando en la bolsa son efectivamente los resultados de las compañías. Y la tercera manera de obtener es cuando yo ya estoy jugando en el fondo a que hay una variable distinta a estas dos que está empujando al mercado. Por ejemplo, la liquidez en China. ¿Qué es lo que el mercado está jugando hoy día? No es el crecimiento de China. China no viene creciendo a números importantes, tú bien lo comentabas, en torno a un 7 y con el duda quizás que pueda ser un poco menos. No es un alto en dividendo, sino que están jugando a la liquidez que el gobierno está colocando en la convicción de recuperar y de contener, que está entregando plata, ¿ya? Entonces, una vez que hay correcciones en este tipo de mercado, los primeros que corrigen negativamente son estos, porque tienen en el fondo menos soporte fundamental, que es el crecimiento de las compañías o los dividendos. Bueno, y ahí está un poco la esencia, cuál es el discurso, ¿no es cierto?, de todos los que recomiendan a las personas cómo invertir. Es tener una ponderación, primero ver el perfil que uno tiene como de riesgo que uno quiere o del deseado para uno, y también el perfil de cada uno. Yo creo que eso es muy interesante y de ahí ustedes, ¿no es cierto?, elaboran un planteamiento acorde a las necesidades del cliente. Si tuvieras que elegir algún mercado emergente que les guste a ustedes, pues ya hablamos que Estados Unidos les gusta, Europa les gusta y también Japón les gusta. Japón nos gusta, sí. Yo diría que eso, sobre todo Japón y Europa, son aquellos que tienen esos fundamentales más importantes. El de los dividendos, por el lado de Europa, pero también Europa tiene los retornos de las compañías y Japón retornos de compañías más que dividendos, pero con un buen momentum también. Y en emergente, la verdad es que hoy día es muy caro estar no invertido en mercados emergentes, sobre todo desde ahora en adelante. Incluso hacia atrás, pero supongamos que vamos a sentarnos hoy día, es decir, no quiero estar en mercados emergentes. Cuando me pierdo un 5% de retorno como el día de hoy, me duele. Cuando ya sé que corrigió, además, suficiente el mercado chino y sé que queda en precios, tú quieres decir, mucho más descontado de lo que estaba antes de esa subida impresionante que habíamos visto en la primera parte del año, y tiene fundamentos de que China puede seguir creciendo, etcétera, me cuesta no estar. Y por lo tanto, ahí tú tienes que tratar de buscar países donde estén, ojalá, apalancados a los que tú sabes que les va a ir bien. ¿Y cuáles son los que tú sabes que les va a ir bien? De los mismos que estábamos conversando. Estábamos conversando de un Estados Unidos, estábamos conversando de una Europa, estábamos conversando de un Japón. Ojalá que sean esos. Por ejemplo, Taiwán tiene un crecimiento de los retornos de las compañías muy apalancado con lo que es la importación que hace Estados Unidos de capital. Si nosotros creemos que Estados Unidos va a crecer, y por eso es la discusión si va a subir o no la tasa, y para eso tiene que volver a invertir, algo que tenían bastante rezagado, ¿a quién le va a comprar ese capital? Entonces empiezo a buscar fuera de Estados Unidos, también puedo buscar dentro, fuera de Estados Unidos, quién le va a vender entonces esta tecnología que necesita para subir. Y si uno mira la bolsa de Taiwán, es mucho más acorde a este requerimiento. O miramos Corea, que también tiene una relación importante, pero quizás Corea está más apalancado a China. Y ahí tienes que empezar entonces a buscar. Dentro de los mercados emergentes, más allá de que sean países en particular, hay una región.
¿ya? Saquemos un poco el tema de China, la región asiática como un todo está mucho mejor parada, si queremos decir así, en relación al resto de los mercados ¿Qué emergentes. pasa con India? India es una economía bastante interesante. India estaba el año 2014 dentro de los 5 más frágiles. Todo el mundo hablaba que India era, por lo menos, era como una copita de cristal que se iba a quebrar cuando Estados Unidos aumentara las tasas. Lo que ocurrió en India es que apareció un presidente y apareció no solo un presidente a manejar la parte de política fiscal, sino que el Banco Central y a partir de la política monetaria lograron de manera conjunta disminuir la inflación, mejorar la cuenta corriente, disminuir la deuda. Y si a eso le agregas que el precio del petróleo ha disminuido de manera importante y que India es un importador neto de petróleo, entonces está hoy día en mucha mejor posición de lo que se encontraba hace un año. Te voy a preguntar también, porque es minuto de hacer una pausa, ¿qué pasa con otro importador neto que tiene que ver con nuestro país? Somos importadores netos de petróleo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no estamos en este estancamiento, en esta profunda desaceleración? Pero antes quiero hacer una pausa. BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, luego de una pausa hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Precisamente estoy conversando hoy con una visión femenina, una mirada financiera hablando de las finanzas. Claudia Morales, ella es vicepresidenta de BlackRock. Ahí hemos estado con Axel Christensen, le aprovechamos de dar, colega tuyo, aprovechamos de mandarle un saludo, sabemos que está en Colombia. En Colombia. Si nos está escuchando Axel a través de internet. Mándanos un WhatsApp. Nos mandas un WhatsApp, aquí está Claudia. Y la verdad que muy bien recibida en Radio Infinita. Gracias. Nos vamos a Estados Unidos antes de venir a Chile, ¿no es cierto? Con este PIB, que es una noticia muy importante, que crece un 3,7% en el segundo trimestre, sobre lo que esperaba el mercado. La verdad que el mercado esperaba un 3,2% y la anterior lectura había sido de 2,3%. Entonces, obviamente, que al superar las expectativas, sitúan un crecimiento del PIB, del producto en Estados Unidos, de un 3,1%. La pregunta del millón: ¿qué va a hacer la Fed en septiembre? Bueno, ahí la verdad es que hay distintas visiones. Algunos incluso dentro de la misma Reserva Federal que estaban mucho más duros en el sentido de que Estados Unidos venía mostrando mejores datos macroeconómicos, tenía que hacer un aumento de tasa. Pero más que un aumento de tasa es una normalización, porque ya la tasa está bastante baja y a pesar de que la suban, va a seguir siendo una tasa bastante más baja que el resto de las economías. Es verdad, hay que poner eso en perspectiva. Estamos hablando de una tasa de interés que va entre un 0 y un 0,25%. Si la sube, a lo mejor la subirá entre un 0,25 y un 0,5. O a lo mejor la deja en 0,25. Entonces, eso es lo que hay que dejar en perspectiva. No es que estemos haciendo una subida de tasa de un 0,25 a un 1 o de 0,25 a 0,75 y va a ser algo gradual. Y la respuesta de este aumento de tasa, o lo que uno debería tener como en cuenta, es que la tasa va a subir porque Estados Unidos está en mejor posicionamiento macroeconómico, porque está preocupada la Reserva Federal de que este crecimiento se pueda en algún momento, en el largo plazo, por eso va a ser lento, convertirse en inflación que la obligue a aumentar mucho las tasas y a tener entonces efectos más contractivos en la economía. Entonces hoy día lo que tiene que enfrentar es, si bien la economía americana hoy día nos revela datos macroeconómicos más fuertes, vamos a ver entonces como respuesta si la Reserva Federal va a estar mirando solo su economía interna, como dicho sea de paso, ha sido normalmente su postura, o va a estar mirando cuál es el efecto de este aumento de tasa en el resto de los mercados. Principalmente porque tiene una contraparte que no es menor.
el fortalecimiento de la economía americana, que justifica este aumento de tasa, tiene una contraparte que es un fortalecimiento del dólar. Exactamente. Y cuando tú miras las compañías americanas que están ya tan globalizadas, un fortalecimiento del dólar cuando son exportadoras tampoco tiene un efecto positivo. Entonces tiene que tratar de ponderar qué tanto es el resultado macroeconómico que están esperando a los efectos que pueden tener. No va a ser fácil. Qué difícil. Yo diría que están un poco justo divididos. medio, la verdad, qué difícil lograr el justo medio, difícil la tarea que tiene la señora Yellen, sobre todo ante un proceso económico, lo hemos comentado en este programa, que es inédito. No está escrito en ningún libro de economía lo que pasa, ¿no es cierto?, con esta expansión monetaria que duró tantos años y cómo se revierte. Yo creo que va a ser tema de estudio para los próximos estudiantes, ¿no es cierto?, de las finanzas. Volvamos a nuestro país, Claudia. Yo creo que es interesante. Hoy día, ¿no es cierto?, tuvo un rebote a la baja el precio del dólar, llegó a 6.93, pero ya se posicionó en 700 pesos. O sea, la realidad es esa. Solo he hablado con varias personas entendidas, ¿no es cierto?, analistas financieros, ya cuando a principio de año decían, no, el dólar se va a mover entre 6.40, 6.15, 6.40, ¿te acuerdas? Sí, pues. Y en septiembre vendría un aumento a 6.70, todo eso cambió. Todo eso los quedó. más osados estaban en 6.90 nada más. O sea, eso ya eran Ya, locos, tildados de locos. Y mira, ahora estamos a 700 pesos. Bueno, eso también es por la tormenta perfecta que se ha generado, ¿no es cierto? Tú lo decías, qué es lo que está pasando con el precio del cobre. Sabemos que hay una relación precio del cobre y valor Exacto. de la divisa. Y también yo diría que todo genera un ambiente económico que no es positivo para nuestro país, porque si bien tenemos, ¿no es cierto?, un petróleo que baja de una manera bien importante, en el día de hoy subió un poco el precio, pero ya Sí, estábamos hablando pero de a 40 dólares. A 40, sí. ¿Acuerdas del año pasado? ¿Era 100? ¿100 dólares? Bueno, cuando partimos el año 2014, 2014, Ya. pensaba que el número como mágico que había era como un 90, porque los mismos productores de Imagínate. petróleo tenían en sus presupuestos de los gobiernos un número implícito 90. Lo que nosotros hacemos con el cobre, cuando dice el presupuesto de la nación está hecho con este precio de cobre, ellos lo hacen con petróleo y tenían 90. ¿Cómo adelantar hace un año y que íbamos a llegar a 40? Bueno, por eso que hoy día salían declaraciones del presidente Maduro de Venezuela, que está tremendamente complicado, un país que podría caer en default, que podría no ser capaz de pagar sus compromisos. Sabemos la situación compleja que está viviendo Venezuela, y con un precio del crudo en 40 dólares es muy complicado. O sea, y en Venezuela en particular el caso es mucho más dramático, porque cuando te hablo de que el precio, en el fondo implícito en los presupuestos del gobierno era 90, cuando el precio estaba en torno a 90, ya en ese momento, para que le cuadraran las cifras a Venezuela, el precio que tenían implícitos ellos era 150 dólares el barril. O sea, 3 veces más. no sumaba ya en ese momento, menos suma hoy día. Nos vamos a la economía local, porque hoy día tuvimos ventas del comercio de la región metropolitana que crecieron un 1%. Uno puede decir, sí, es poquito, pero la verdad que si uno analiza y la pone en perspectiva, la verdad que es bien mala los resultados que entrega la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, porque, por ejemplo, creció un 1% entre enero y julio de 2015, por debajo del alza del 2014, que fue de un 2,7%, y muy lejos. Acuérdense de estos números, 9,9% alcanzado en igual lapso del 2013. A eso crecía el comercio en nuestro país hace el 2013. Hace 2 años. Hace 2 años. Era el impulsor de la economía local, veíamos cómo el sector comercio era nuestro verdadero caballito de batalla, y hoy el verdadero caballito de batalla uno pone la mirada en los exportadores, pero los exportadores también no están sacando tanto efectos positivos de este dólar que está en 700 pesos. Claro, lo ideal sería, cuando tú mides las exportaciones, tú miras un valor, y ese valor representa P por Q, ¿ya? El precio que vendo y la cantidad que vendo. Si bien se ha recuperado el precio, la cantidad no ha ido mejorando. Por lo tanto, tienes otra vez un efecto de demanda importante. E internamente el consumo es demasiado importante para que no nos afecte el que no pueda transmitirse la caída del precio del petróleo al consumo interno, ya que el tipo de cambio hace que entonces sea como inocuo, digamos, no ocurre nada, no nos beneficia, y la verdad es que en el margen nos ha
no nos ha jugado a favor. Evita que el Banco Central tenga mayor espacio para bajar la tasa. Claudia, y ustedes en BlackRock, ¿cuál es el balance que hacen para este año? Porque ya había un ajuste bien importante de los distintos centros de estudios de las distintas instituciones financieras, también del Banco Central. Ahora la próxima semana, no sé si la próxima o la otra, vamos a conocer el IPOM del Banco Central. Y en eso, obviamente, que las perspectivas son para este 2015 cerrarlo poquito sobre el 2%. Sí, yo creo que es muy factible que, incluso dado las mismas declaraciones que ha hecho Rodrigo Valdés, que además perteneció mucho tiempo entonces al Banco Central, conoce bastante de cerca la dinámica, dado cómo se están dando los números, seguramente lo que vamos a encontrar es una corrección a la baja del crecimiento, y vamos a estar en el fondo pendientes de lo que el mismo banco nos va a decir respecto a cómo están viendo este crecimiento más bajo, cómo va a conversar con una tasa de política monetaria, con una inflación que no cede. Entonces, vamos a ver un Banco Central que va a permitir entonces hacer una baja de tasa a pesar de que la inflación no esté dentro de los rangos en algún momento que ellos estén esperando, o van a hacer algo respecto al tipo de cambio. Van a haber algunas ventas de dólares por parte de las reservas del banco para poder controlar, o si van a encontrar una mezcla, un mix de... Bueno, ya se hablaba que el Banco Central sobre los 700 pesos podría intervenir. Ahora se habló, estuve leyendo en el día de ayer, que la barrera, ¿no es cierto?, sería 7.30. Eso sería como el tipo de cambio en el cual el Banco Central entraría a intervenir. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Entra a vender dólares para bajar, ¿no es cierto? Claro, inyectan más dólares a la economía. Eso hace que cuando hay mucho de algo se hace más barato, y por lo tanto nuestra moneda ahí podría tener un poquito más de apreciación. Estamos terminando el programa y me gustaría preguntarte, porque yo sé que ustedes tienen el olfato en distintos mercados. Me gustaría preguntarte, Claudia, ¿qué pasa con el ánimo inversor en nuestro país? Porque se habla, ¿no es cierto?, de un ánimo que está bastante alicaído. ¿Ustedes ven un impacto importante en eso, se podría decir, en su cartera de clientes? Hay dos formas de mirar Chile. Una, de los chilenos comprando Chile, y ahí sí efectivamente como el indicador de sensibilidad de mercado o de confianza es bastante bajo, ¿ya? Esa es una forma de mirarlo. Lo otro es cómo nos ven los inversionistas desde afuera a Chile. Y ahí tienes dos cosas que impactan. Ninguna de las dos muy positivas, lamentablemente. Una es la incidencia que tiene Brasil dentro de la región. Cuando el inversionista internacional, y aquí vamos a hacer algo así como a grosso modo, mira Latinoamérica, dice Latinoamérica es un 70% Brasil, un 30% México. Y el resto de los países con mercados bursátiles somos más pequeños. Por lo tanto, si Brasil tiene este momentum tan negativo, es difícil que traten de entrar a la región como un todo, ¿ya? Qué pena que nos pongan a todos dentro de un mismo saco, porque la verdad que nosotros no hemos sacado la mugre, hemos presentado una institucionalidad distinta, ¿no es cierto?, que es lo que estamos peleando, que se mantenga. Exactamente. Y nos ponen dentro de un mismo saco que en Brasil, en el fondo, que ha hecho las cosas no tan bien. Claro, entonces, había hasta hace un tiempo una visión un poco más positiva. Cuando hablábamos de la reforma de educación y veíamos la reforma tributaria, desde afuera no era algo negativo. Piensa que estábamos entregando mayor dinero hacia la educación, que es lo que te asegura entonces un crecimiento de largo plazo, te mejora la productividad, y todos sabemos lo que beneficia entonces el que en general pueda haber más capacitación interna. Pero no solo estábamos haciendo eso, sino que además la estábamos financiando, ¿ya? No es que estábamos gastándonos los recursos de largo plazo, íbamos a tener una reforma tributaria que iba a financiar esta reforma de la educación. Y esto era positivo. Si tú miras el problema de Europa, esta economías del bienestar es lo que les pasa la cuenta, o les pasó la cuenta hace un tiempo. Entonces, esta fotografía se veía mucho más positiva. Hoy día, cuando ya no sabes bien si va a alcanzar para cubrir, que además tienes una reforma que venía en el reforma del mercado laboral, y empiezan a aparecer otras variables que ya empiezan a opacar la visión global, por supuesto no nos deja tampoco en bien pie. Muchos temas para seguir comentando, pero se nos acabó el tiempo, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Por haberme acompañado en el día de hoy. Bienvenida serás cuando lo estimes conveniente. Muchas gracias, aquí estaremos. Bueno, así finaliza Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes a continuar en compañía de Radio Infinita.
Radio Infinita, Idioma Universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.